César Vallejo es considerado uno de los poetas en lenguaje español más importantes del siglo XX. Su trabajo está marcado por una profunda exploración de experiencias vividas en esos tiempos. César Vallejo en sus obras nos demuestra y expresa el amor hacia su familia, los valores y el sufrimiento que vivió en esos tiempos. También nos expresa sus creencias políticas. César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 en Santiago de Chuco, provincia de La Libertad, en la Sierra del Norte del Perú. Es el menor de 11 hermanos de una familia con ascendencia sacerdotal. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, y la señora María de los Santos Mendoza. Cursó el bachillerato en el Colegio San Nicolás de Huamachuco entre los años 1905 y 1908. No pudo ingresar a la universidad por una inestabilidad económica, así que decidió trabajar como ayudante en caja en el ingenio azucarero Roma. En 1913 se trasladó a la ciudad de Trujillo para estudiar medicina, pero abandonó el programa y inició la carrera literaria en la Universidad Nacional de Trujillo. En 1915 se graduó como bachiller con su tesis El romanticismo en poesía castellana. Al mismo tiempo, publicó sus primeros versos en la revista Cultura Infantil. Trabó amistad con el grupo literario La Bohemia de Trujillo, encabezada por Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. Luego publicó las primeras versiones de algunos poemas que compondrá más adelante, como Los Heraldos Negros, en los diarios La Industria y la Reforma de Trujillo en 1917. Se dedicó a la docencia en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y en una de sus visitas a la ciudad natal, él se vio envuelto en unos hechos violentos. Es ahí donde fue detenido con uno de sus hermanos por el tema de crimen, robo, violencia, homicidio. Y es ahí que durante 4 meses, largos meses que pasaron, el poeta pudo estudiar filosofía y letras en la Universidad San Marcos. En 1921, con el título Más allá de la vida y la muerte, ganó un premio en un concurso literario organizado por la Sociedad de Cultura Entre Nous. El premio le permitió publicar su segundo libro de poemas llamado Trilce en el año de 1922, escrito en el taller de la prisión donde estuvo preso. Aparentemente, el título combina las palabras triste y dulce. En esta obra, César Vallejo desmantela explícitamente el legado del modernismo, creando un lenguaje primitivo que emplea experimentos formales afines al creacionismo y al expresionismo. En el origen de Trilce, en este punto lo más interesante sería advertir a los precarios orígenes del libro. Cabe recalcar que Vallejo dio su paso por la cárcel en el mes de noviembre del año de 1920 y en el año de 1921 del mes de febrero. Es ahí donde se conoce por testimonio de Juan Espejo que en la cárcel de Trujillo él escribió entre 8 a 10 poemas, pero básicamente Vallejo sus poemas se basan en lo que tenía y es ahí donde se comienza a preguntar acerca de la existencia carcelaria, lo que también suma la muerte de su madre. La cárcel para Vallejo le ayudó mucho en lo anímico y en lo lenguaje. La presentación de 4 libros universales, Ulises, La Tierra Baldía, Elegías de Duino y Trilce. Trilce originalmente fue publicada en 1922, época en la que el presidente Leguía colocaba a José Sánchez Chocano la corona de laurel en el Teatro Forero, hoy Teatro Municipal. Una coincidencia muy interesante en términos simbólicos que evidencia 2 polos: la poesía establecida, redundante y relacionada al poder, frente a la nueva poesía en gestación. No se trata, sin embargo, de una ruptura declarada, pues tanto Vallejo como José María Uguren estuvieron entre el público en aquella coronación modernista. Trilce significa triste y dulce. Trilce
resultó polémica en Trujillo y Chiclayo. Los primeros comentarios favorables provocaron una reacción de indignadas cartas, artículos y columnas periodísticas en contra de César Vallejo. Trilce nace como un grito de libertad dentro de la prisión. Trilce también es un antes y un después de la poesía en español. ¿Cómo es que una persona cuya vida transcurría entre Santiago de Chuco, Trujillo y Lima, y sin haber salido al exterior, y con los insumos que contaba, creó un poemario de vanguardia total? Trilce es un poemario que César Vallejo lo creó a los 20 años, después de haber vivido una experiencia trágica, en el que ya lo hemos explicado anteriormente. No tiene lógica narrativa, sin embargo, los tres argumentos principales son la infancia con el ámbito familiar, la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Todo arte contemporáneo es hija de Trilce. Este es un libro de los efectos de la modernidad en el individuo, y como la actualidad fracciona el mundo, entonces la expresión poética para ir acorde con esta ruptura, el mundo tiene que fracturar el lenguaje y edificar una nueva definición de la belleza. Escapo de una finta, pelusa, pelusa, un proyectil que no sé dónde va a caer. Incertidumbre, tramonto, cervical, coyuntura, chasquido de un moscón que muere a mitad de su vuelo y cae a tierra. ¿Qué dice ahora Newton? Pero naturalmente, vosotros sois hijos. Incertidumbre, talones que no giran, carilla en nudo, fábrica, 5 espinas por un lado y 5 por el otro. Chic ya sale. ¿Cuál mi explicación? Esto me lacera de tempranía, esa manera de caminar por los trapecios, esos carajosos brutos como postizos, esa goma que me pega a sobe al dentro, esas posaderas sentadas para arriba. Eso no puede ser. Sido, absurdo, demencia. Pero vine de Trujillo a Lima, pero gano un sueldo de 5 soles. Al borde de un sepulcro florecido, transcurren 2 Marías llorando, llorando a mares. El ñandú desplumado del recuerdo alarga su postrera pluma, y con ella la mano negativa de Pedro graba en un domingo de ramos resonancias de exequias y de piedras. Del borde de un sepulcro removido se alejan 2 Marías cantando lunes. Como ya conocemos, Vallejo en todos sus poemas refleja tristeza y dulzura. Cuando nos dice al borde de un sepulcro florecido, como él tenía una educación muy católica, todo su entorno familiar fue muy católico, estamos nosotros deduciendo de que él habla de la muerte de Jesús. Y las 2 Marías llorando significan las 2 Marías, María Magdalena y María su madre. Luego habla de que el ñandú desplumado del recuerdo, ¿no? Ese ñandú es el Señor que ha muerto, ¿no? Entonces dice, alarga su postrera pluma. Eso
postrera, la palabra postrera en lo que es la iglesia o la Biblia, habla de la muerte, resurrección, de la muerte de Jesús y la resurrección, ¿no? Dice grave un domingo de Ramos, habla también de la entrada triunfal que hace nuestro Señor en Jerusalén, ¿no? Pero en este caso sería la resurrección del Señor. Al llegar, dice, habla del sepulcro removido, es cuando ya el Señor ha salido de la tumba y llegan las dos Marías, y al no encontrar cuerpo en su sepultura, ellas entienden de que el Señor ha resucitado y ellas fueron a visitar a Jesús día lunes. Eso es lo que hemos comprendido de este poema número 24, que a pesar de la traición de Pedro, el Señor nos dio una segunda oportunidad y nos perdonó en la resurrección.